Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, hablo yo. Gracias, Laurita. Con pocas ganas de aparecer en cámara. No dejamos nunca igual de invitarles a que activen las cámaras para vernos los rostros, por lo menos. Aquellos que nos conocemos para conocernos, algunos que no estoy seguro de conocer los rostros, y aquellos que nos conocemos para que esta virtualidad se haga un poquito más amable. Pero bueno, de todas maneras nos vamos a ver. Ahí Francisco dice que Francisco. en un toque la prende. Así que bueno. De todas maneras, les recordamos que la semana que viene, en el parcial, nos vamos a conocer las caras, ¿sí? Aquellos que no nos conocemos. Bueno, esta semana terminamos con Corolianos, ¿sí? Con esta selección que hicimos de las familias. Intentábamos hacer, en realidad hay muchas más, pero bueno, nos parecía que en el corto tiempo que tenemos para dar este práctico, estas eran las familias que no podían dejar de estar, ¿sí? Familias importantes desde el punto de vista agronómico, importantes para la humanidad, por el aprovechamiento que los seres humanos le damos, ¿sí? Por la importancia económica de algunos cultivos, y también por tener algunas de ellas, varios representantes, varias especies nativas, ¿sí? Varios representantes nativos de Argentina, que ya vamos a ver, ¿sí? O sea, hoy vamos a ver rutáceas, malváceas, crucíferas o brasicáceas, ¿sí? Crucíferas porque sigue, o sea, por uso y costumbre se acepta esta excepción de nombrar crucíferas a la familia en realidad de las brasicáceas, ¿sí? Mirtáceas, y pasa lo mismo con umbelíferas, digo, pasa lo mismo como pasa como con crucíferas, umbelíferas o apiáceas, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a tener familias de ovario súpero, ¿sí? Y también familias de ovario ínfero, como las últimas dos, ¿sí? Mirtáceas y umbelíferas. Bueno, esperen que el Canva se toma su tiempo. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser reconocer y caracterizar a estas familias que mencionamos recién, y poder mencionar ejemplos de cada una, siempre acompañándolas de imágenes para ayudar a fijar un poquitito las características más sobresalientes de cada familia. Bueno, y empezamos con las rutáceas, ¿sí? Una familia por ahí bastante conocida, ¿sí? Porque en general hay una rutácea en algún patio, por más pequeño que sea, suelen estar presentes, ¿sí? Bueno, esta familia está dentro del orden de geraniales, y tenemos, o sea, dentro de su amplitud, tanto árboles, arbustos como hierbas. ¿eh? Eh, Podrán ver en las imágenes que hay hojas simples, ¿sí? Como se puede ver en la imagen de la derecha, y hojas compuestas, ¿sí? Incluso esas hojas simples, como vamos a ver ahora, algunos autores lo consideran como compuestas unifoliadas en realidad. Pero bueno, no nos desvela mucho esa discusión.
Como verán, esos folíolos suelen ser elípticos. En el caso de hojas compuestas, llegan a tener hasta 8 folíolos, ¿sí? E incluso hojas bipinnadas. Con flores actinomorfas, ¿sí? Recuerden que actinomorfa quiere decir en forma de estrella, en realidad, hermafroditas, o varios pentacarpelares y gamocarpelares. Bien, y ahora centrándonos un poquito en las imágenes, vamos a analizar esta familia en función de lo que pueden ver ustedes. Fíjense, en primer lugar, las hojas. ¿Sí? ¿Qué pueden ver de las imágenes de hojas? ¿Qué se ve? ¿Qué ven ustedes? Son poquitos, pero ahora tienen que participar el doble o el triple. Bueno, ahí se sumaron algunos más. Bueno, vamos, hablemos. La de arriba aparece por las puntas trifoliolada. Bien. Pero vi mal, o sea, de una parte nada más. Sí, en realidad tiene más foliolos. ¿Sí? Claro. Pero bueno, lo importante es que es notoriamente compuesta. ¿Sí? O sea, con varios foliolos, por lo menos. ¿La reconocen a esa especie? A la foto digamos, el centro arriba. La de hoja compuesta, ¿no? ¿No? Más conocida que... Más conocida, tiene hasta un dicho y todo. Algunos la plantan a la entrada de las casas, a la derecha, a la izquierda, no sé, o al fondo, depende de la creencia popular. Muy empleada en combinación con la caña para tomar el primer gusto. Ahí puso Tamara, que es la ruda, sí. La ruda, bien. ¿sí? La ruda del género ruta, justamente, es el género, aunque les parezca mentira, que le da nombre a esta familia. Digo, aunque les parezca mentira, porque en realidad quizás las especies más famosas son las del género Citrus. Acá están los cítricos, ¿sí? en esta familia. Y fíjense, la otra imagen de hojas, ¿sí? Es claramente de un cítrico. ¿Sí? ¿La tienen vista por lo menos? Y no le llama nada de la atención de esas hojas. Fíjense la hoja en toda su extensión. ¿No hay nada que le llama la atención? Sí, como que el peciolo está ensanchado. Exactamente, ¿sí? Hay presencia de pecíolos alados, ¿sí? Alados de alas, no salados, alados, ¿sí? Esta es una característica vegetativa que suele resultar de utilidad cuando uno tiene que determinar especies de citrus, ¿sí? Por ejemplo, esa imagen puede ser tranquilamente de un pomelo. Dentro de los citrus más cultivados, más difundidos, el pomelo es el que tiene el pecíolo más anchamente alado. ¿Sí? Después la naranja es la que le sigue, y después la mandarina puede tener o no, muy poquitito, el limón prácticamente nada, ¿sí? Y el quinoto prácticamente nada. Pero bueno, esas cosas, el pecíolo helado, el tamaño de la hoja, incluso el olor muchas veces, ni hablar del fruto, ¿no? Que es lo determinante. Pero lo que pasa es que el desafío es tratar de determinar la planta cuando no tiene fruta, determinar la especie cuando hay ausencia de fruto. Bueno, esa es una característica vegetativa importante en ese género. Después, yo ya lo mencioné, pero hay otra característica vegetativa que nos ayuda bastante, ¿sí? Y que no tiene que ver con el sentido visual. Hablamos de las dos especies, ¿sí? ¿Cuántos sentidos tenemos? Tenemos la vista, que nos permite apreciar las formas de las hojas. ¿Qué otros sentidos? El tacto. O sea, si es glabro sería o no. Puede ser, pero
no en este caso. ¿Qué otro sentido? Alguien escribió en el chat, Ay, pero no. el aroma. El aroma, ¿sí? El sentir olores. Hablamos de la ruda, hablamos de los citrus. ¿Sí? Estrujaron, bueno, la ruda claramente, o sea, creo que todos sabrán, que tiene un olor bastante intenso. ¿Sí? ¿Y los citrus estrujaron alguna vez una hoja? Bueno, un fruto también, ¿no? La cáscara de un Una fruto. baranda. Bien, una baranda. ¿Sí? Hay olores bastante intensos que se los da. ¿Quién le da? ¿Quién imprime ese olor? ¿Saben? Claro, ¿por qué tienen ese ¿Por qué olor? tienen ese olor? Claro. ¿Qué tiene la planta? Aceites. ¿Cómo? Alguien dijo aceites por ahí, allá Sí, lejos. Alguien dijo aceite. se escuchó lejos, sí. Aceites esenciales. Que aceites esenciales se denomina en realidad genéricamente a todo un grupo de compuestos, ¿sí? que en este caso le imprimen un olor bien característico a las especies. Muchas veces tienen propiedades aplicables tanto a medicina como a cosmética, ¿sí? Eh, Incluso hay toda una rama de la medicina que es la aromaterapia, donde realmente se ve la aplicabilidad bien en una forma directa de los olores. ¿Eh? Entonces, bien, acá hay mucha presencia de estos compuestos. ¿Ah? Bien. ¿Algo más, Laurita, de las características vegetativas? Si no, pasamos a las reproductivas. No, de las vegetativas me parece que. Ahí Lucas puso antitabaco, sí. O sea, Mirá. usados como Bien. perfumes para tapar otros olores, sí. Bien, y en cuanto a las hojas simples, barras compuestas unifoliadas, por eso depende el autor, si uno le presta atención, sobre todo se ve bien en limón, en la base de la lámina, ¿sí? O sea, en la unión entre la base y el pecíolo, hay una articulación. ¿Sí? Entonces, muchos autores sostienen que esa articulación en realidad viene por la presencia de varios folíolos que evolutivamente se fueron reduciendo hasta quedar uno solo. Por eso ahí aparece hojas compuestas unifoliadas, desde unifoliadas hasta con 8 folíolos. ¿Está bien? Entonces, muchos consideran que los citrus tienen hojas compuestas de un foliolo o hojas simples. Para nosotros es exactamente lo mismo. Bueno, en cuanto a características reproductivas, observen las imágenes de abajo, ¿sí? Las flores. La imagen de la izquierda, esas flores con corola amarilla, pertenecen ¿a quién? ¿La tienen vista? ¿A qué especie? ¿Nadie vio esas flores? ¿Nunca? No, no. No recuerdo. Son flores de ruda, justamente. ¿Sí? ¿Y las del centro y la derecha? ¿No? ¿Nadie tiene un cítrico en su casa? Una casa. Parece tipo si era algo cítrico, iba a decir justo, una fruta conocida, pero no tengo idea. Alguien puso algo en Tamara el pone chat. naranja. Sí, puede ser, o sea, puede ser cualquier flores de algún citrus, ¿sí? De algún cítrico, el género citrus. ¿Está bien? Fíjense que son bastante diferentes entre el género ruda y el género citrus. Estos no son los únicos dos géneros que hay en las rutáceas, eso que quede claro, son dos especies que nosotros tomamos porque son importantes o por lo menos son conocidas para los seres humanos, en el caso del género ruta y género citrus. Pero hay muchos más, incluso hay especies nativas, hay especies nativas en provincia de Buenos Aires, el género Santosilum, que están presentes también. Bueno, ahora, fíjense en las flores de los citrus, ¿sí?
hablamos de flores, como verán, con perianto de qué tipo. Ahí se ve la corola, ¿sí? No sé si se ve en el cáliz, pero en cuanto al número de piezas florales. ¿Flores de qué tipo? Cámaras. Pentámeras, ¿sí? Una corola de alipétala, ¿sí? ¿Y el androceo? ¿Le llama la atención algo del androceo? ¿Cómo lo podrían caracterizar? ¿Color? Digan algo, por el número de estambres, por, no sé, cómo se agrupan. ¿Color de los pistilos? No, el androceo, está preguntando. El androceo, esos estambres, son numerosos, es una flor isostémona, o sea que tiene el mismo número de estambres que de pétalos, ¿cómo es? Para mí es polistémona. Es polistémona, sí, Bien. y no sé si se alcanzan a ver entre la primera y segunda imagen, donde la flor está media descuartizada, ahí se ve el androceo. ¿Están libres esos estambres? Parece que sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué parece? ¿Hay algo que te hace pensar que no? ¿Están soldados en la base o no? Claro, yo Sí. estaba por decir que parecen unidos en la base, pero mientras van desarrollándose parecen sueltos, que digamos. Bien, entonces, a ver, detengámonos ahí. Tenemos un estambre está ¿Puede ser que compuesto. tenía 11 soldados y uno libre? Bueno, ahí vamos armando un poquitito a ver cómo es el androceo. ¿Sí? Los estambres tienen dos partes, ¿no? Los filamentos y las anteras. ¿Sí? Las anteras están libres, pero los filamentos, fíjense que hay algunos que aparecen libres y otros aparecen soldados. ¿Sí? Justamente una característica de este género, ¿sí?, es que hay grupos de estambres, ¿sí?, que están soldados entre sí por el filamento. Entonces hay grupos de distinta cantidad de estambres. Entonces se dice que el androceo es poliadelfo. ¿Se entiende? Quizás hay 3 estambres soldados, uno libre, después se sueldan 5, después se sueldan 3, después aparece 2 libres. ¿Sí? No hay un patrón determinado, ¿sí?, en cuanto a cómo se agrupan los estambres. ¿Está bien? Entonces, estoy en clase, hijito. Yo también a veces me aburro. Yo Bueno. también me aburro. Sí. ¿Ves? Los chicos se aburren, entonces para que le tengo que imprimir ritmo a esta clase. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende por qué se dice que el androceo es poliadelfo? Poli de muchos, adelfo de grupos o hermanos, muchos grupitos. Esa es una característica de este género. ¿Está bien? En ruta no pasa eso, tenemos estambres libres. ¿Sí? Y en cuanto a los frutos, ¿qué tipo de frutos tenemos en esta familia? Los cítricos, ¿qué Hay frutos dan? uno, claro, hay uno por lo menos, el de los cítricos, que todos lo conocen. Botánicamente, ¿cómo se llamaba ese? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llama una naranja botánicamente? Que no me Un digan limón. naranja, limón, mandarina, quinoto. Botánicamente hablando, ¿cómo se llamaban? Nadie vio en la casa de algún abuelo, abuela, incluso padre, madre, una botella de esperidina. ¿Conocen la esperidina? ¿Vieron alguna vez? ¿La sintieron nombrar? La primer marca registrada en el registro de marcas de la Argentina. Esperidina, una bebida formulada por Bagley y registrada por Bagley. Y ustedes dirán, ¿por qué estáis hablando de la esperidina? Porque está hecho justamente con estos frutos. Y el Ah, nombre, ya entendí. Andes quedando ¿entendés? ocupado acá en casa. Pero Esperidio. Esperidio, claro. Esperidina justamente se llama por eso, porque está hecho a base de esperidios. ¿Está bien? Ahora, ¿es el fruto típico de esta familia? ¿En esta familia solamente encontramos peridios como fruto?
¿Se pueden encontrar bayas también? Mm, no sé, pero no sé si hay A lo bayas. mejor sí, la verdad que Es no, que no en realidad los hesperidios no dejan de ser un tipo muy de particular de valla. baya. ¿Sí? Sí. Eh, pero, por ejemplo, ¿vieron alguna vez el fruto de la ruda? Los frutos de la ruda, No, yo no logré ver eso. ¿no? Son Cápsulas, comunes, ¿eh? son cápsulas. ¿Sí? O sea, que si uno se encuentra una especie que tiene como fruto hesperidio, seguramente se tratará de una rutácea. Ahora, no es el fruto exclusivo de la ruta. Digo, los hesperidios sí, están dentro de las rutáceas, pero digo que no es el único tipo de fruto que da una especie dentro de esta familia. ¿Está bien? O sea, dentro de esta familia no solamente tenemos hesperidios, sino tenemos cápsulas e incluso hay algún otro dando vuelta por ahí. Hay sámaras, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Y una cosita que me estaba olvidando, fíjense en la flor descuartizada, que se ve bien el gineceo, bien notorio, esto lo pueden observar ustedes si tienen algún cítrico, se ve bien el gineceo, ¿ah? Un estigma bien prominente, con ese estilo bien grueso, el ovario, y fíjense en la base del ovario que hay. Se alcanza a ver que incluso queda como resto después en el, en el fruto ya maduro y cosechado, queda ahí como un restito. ¿Alcanzan a ver algo? ¿Alcanzan a ver como un disco ahí acolchonadito? No recuerdo bien si era el receptáculo. Sí, está el receptáculo sin duda, pero... Ay, espera que- Esto digo yo, ¿sí? Esto que está ahí. Es un disco nectarífero. ¿Está? ¿Y cuál es la función de esta estructura? Disco nectarífero. Atracción de polinizadores. Sí, en realidad sí, la función es justamente generar sustancias azucaradas, néctar, ¿m? Con el objetivo de atraer polinizadores. Exactamente. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos el corte de un hesperidio, que puede ser un hesperidio de citrus lemon, como el limón, citrus sinensis, como la naranja dulce, citrus paradisi, que es por paradisi, que es el pomelo, citrus reticulata, que es la mandarina, Poncirus trifoliata, fíjense que ahí hay otro género metido, ¿sí? Ahora vemos, y Citrus aurantium variedad mirtifolia, que es la naranja amarga, ¿sí? Y el Poncirus trifoliata le dicen naranjo trébol, justamente, que quizá ustedes lo hayan observado en algún cerco, se suelen cultivar eh, en terrenos grandes o en quintas, en los cercos, porque tiene unas ramas con unas espinas bastante importantes, flores blancas grandes, pero quizá lo hayan observado también en algún cítrico que desde la base en algún momento emite un brote con hojas compuestas. ¿Sí? Los cítricos, como vimos recién, son simples o, como quieran llamarlo, compuestas unifolioladas, ¿sí? Con un foliolo. Pero por ahí aparece alguna rama de abajo, vigorosa, con hojas compuestas, con 3 foliolos, por eso trifolioladas, y con espinas. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿este de dónde viene? Justamente porque es una especie que se emplea, sobre todo para la provincia de Buenos Aires, como pie de injerto o porta injerto. ¿Eh? O sea, sobre esa especie, sobre el popularmente llamado naranjo trébol, se injertan los cítricos. ¿Por qué se injertan sobre él? Porque, o sea,
tolera bien los suelos arcillosos, los suelos pesados que tenemos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, y le implementan algunas características particulares a los cítricos que vamos a reservarlo para cuando cursen fruticultura. Todos dan como fruto hesperidio. Ahora, ¿qué tienen en común esos hesperidios? La estructura, ¿no? de ese fruto. Haciendo un corte transversal, como se ve en la imagen, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver, haciendo un poquito de repaso de la clase de frutos. Con ectocarpo, mesocarpo y endocarpo. Como cualquier fruto, ¿sí? Perfecto. Incluso los secos tienen esas 3 capas, pero nada más como no son fácilmente visibles a esas 3 capas, se lo denomina directamente pericarpio. Pero en un fruto carnoso, como es un hesperidio, podemos visualizar bien el endo, el meso y el epicarpio. Ahora, caractericémoslo, ¿sí? Porque en eso se diferencian los diferentes frutos, ¿no? Carnosos, en función de cómo es ese endo, meso y epicarpio. ¿Sí? A ver, caracterícenlo, juguemos a esto. ¿Cómo son? ¿El endo? Es el más fácil. El endo, sí, el más fácil de que... Y la diferencia que habría sería que la parte del centro, tipo el endocarpo, tiene... O sea, como que almacena líquido ahí en los gajos, los peritos, no me acuerdo cómo se llama el nombre de... Pelos jugosos. Órgano, pero... Sí, el endocarpo tiene pelos jugosos. Eso. Cada gajo es un carpelo, ¿sí? Y ese carpelo está ocupado por justamente pelos jugosos. Después el mesocarpo, ¿cómo es? ¿Qué consistencia tiene? ¿Qué color? Tiene como una consistencia corchosa. No sé si me aceptan decir eso. Sí, está perfecto. Sí. Bien. Y el epicarpo, o epicarpio, ¿cómo es? Si habrán jugado ustedes a apretar una cascarita de algún cítrico en los ojos de algún compañero. Como glándulas, ¿cómo se llama? Tiene como una de estas glándulas que larga un olor. Bien. También que pica los ojos, no sé cómo decirlo. Glándulas oleíferas, puede ser. Perfecto. Sí. ¿Qué tienen adentro? ¿Por qué largan el olor? Lo que decían hoy, ¿qué decíamos que tenían? ¿Lo del endocarpo? No, cuando hablábamos de la filmina anterior, que hablábamos de las hojas, ¿sí? Que decíamos que esta familia tienen ¿qué? ¿Por qué dan tanto olor? ¿Qué compuestos tienen? Creo que no llegué a esa parte. Aceites esenciales, ¿sí? Eso. Que están contenidas en unas glandulitas, como bien decía quién era, Lucas, que decía, en ese epicarpio, y está muy bien, es epicarpio glandular, se le dice, justamente. Eso, tan sencillo como eso, es caracterizar a este tipo de frutos. ¿Está? Bien. Muy bien, ahora cambiamos de orden, ¿sí? Dejamos Geranial y nos vamos a Malvales, ¿sí? Con la familia de las malvas, es una familia bastante conocida, porque seguramente todos ustedes conocen alguna especie de esta familia. Ahora ustedes dirán, ¿sí? Tenemos dentro de esta familia especies con hábito de crecimiento generalmente arbustos, hierbas, aunque hay algún que otro árbol dando vuelta, aunque no es lo más común de ver, de hojas simples, ¿sí? Generalmente bastante grandes, flores pentámeras, estambres monadelfos, sigamos pensando qué quiere decir eso, anteras monotecas, de un ovario notoriamente súpero, gamocarpelar, pluricarpelar, porque de otra manera no podríamos tener una placentación axilar.
Y tenemos como frutos cápsulas y en algunos casos esquizocarpos. Muy bien. Ahora, veamos acá en estas hermosas especies nativas. Hay muchísimas más. Estas son solamente algunas. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos Pavonia astata, que es... ¿A qué les hace acordar? ¿Tienen en mente alguna especie ornamental muy difundida? Muy difundida. Especie o especies ornamentales muy difundidas que tienen una flor muy similar. Por mi Puede ser parte, Sí, a ver. a mí me hace recordar a la rosa canina y a la frutilla. O sea, la fragaria. Ay, no me acuerdo. Mirá Ay, no me vos. acuerdo. ¿Y por qué te hace acordar a ver, pues, cada uno le hace acordar lo que quiere, ¿no? Pero ¿por qué te hace acordar a eso? Una sesión de psicología. ¿Por qué te ¿Por trae qué? ¿Por qué? Bueno, ¿a alguien más le hace acordar alguna especie? ¿No es más parecida a otra? A mí a la rosa de la China, pero... Ahí va. porque Muy estoy en- bien, a mí me gusta más. Coincido con Francisco. A mí también me hace acordar a la rosa de la China. Sí, justamente. Igual nos ponemos en discusión, cada uno le hace acordar lo que quiere, ¿no? Pero bueno, en botánica lo que se hace justamente, porque uno se puede acordar lo puede remitir a cualquier cosa, y es algo subjetivo, nos agarramos de las cosas objetivas. Entonces vayamos a ver por qué estas especies pertenecen justamente a la familia de la rosa de la China. La rosa de Siria es otra especie ambas exóticas, pero muy utilizadas en los jardines. ¿Por qué pertenecen? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué pertenecen a la misma familia? Fíjense el androceo. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese Los androceo? farolitos ¿Cómo también. es? Los Perdón. farolitos chinos, farolitos japonés. ¿Alcanzan a ver el androceo acá en la Pavonia? Acá, a ver, ven el cursor ahí. ¿Sí? ¿Los puntitos amarillos qué serán? Ay, se me pasó. Sí, tocaste. Sí, ahí vuelvo. Ahí está. Tocaste el círculo azul, la pasa. No, son los estambres esos. Son los Ya, estambres, ¿sí? Puntualmente habían dicho que era monadelfo, ¿no? monadelfo, exacto. ¿Y qué quiere decir monadelfo? Cuando vimos citrus, el género citrus en rutáceas, dijimos que el androceo era poliadelfo. ¿Sí? Muchos grupos. Si este es monadelfo, ¿cómo será el androceo? ¿Cómo están estos estambres? ¿Están libres? ¿Están soldados? ¿Están soldados por qué Soldado. parte? Alguien quiso decir algo, lo corté. En soldados dije, pero que se me hizo. Sí, es que claro, es que justamente uno tiene que. La mente de cada uno es frágil, tiene su limitación, no se puede acordar absolutamente de todo y sobre todo de términos que no son habituales. Entonces lo Por el que uno tiene que filamento puede hacer ser. es analizar las palabras etimológicamente. ¿Sí? Ya sabemos, mono, ya sabemos que viene de uno. ¿Sí? Por ahí lo que más cuesta es adelfo, monadelfo. Adelfo ya venimos repitiendo que hay mucha, a lo largo de este segundo cuatrimestre, hemos visto algunos ejemplos que quiere decir grupos o hermanos. Monadelfo, un grupo. Si hay un grupo, ¿qué quiere decir? Que esos estambres están soldados, formando justamente un grupo, un único grupo. ¿Tá? Y eso que se ve ahí, ¿sí? Esto que se ve acá, lo amarillo son las anteras. Pero fíjense, las anteras están libres. Solamente hay fusión en los filamentos. ¿Está bien? Eso quiere decir monadelfo.
¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y forman lo que se llama una columna estaminal. Entonces, uno muchas veces en las descripciones botánicas va a encontrar el androceo forma una columna estaminal. Entonces quiere decir que forma una columna y por adentro de esa columna, ¿qué va a pasar? Que se puede ver acá, miren. Acá hay indicios de eso. ¿Qué será esto que está acá? ¿Se ve, no? El cursor mío. Sí, Sí. Los ¿Los? estilos. Sí, en realidad ahí afloran, pasan los estilos por esa columna estaminal, ¿sí? Y afloran los estigmas. ¿Está bien? Y ahí si uno cuenta, seguramente, bueno, no sé, debería haber 5. ¿Y por qué digo debería haber Sí. 5? O sea, son un estilo dividido, un estigma dividido en 5 ramas, que se llaman. Porque siempre hay una rama por cada qué. Pétalo. No. no. ¿De dónde proviene eso? ¿En qué ciclo estamos si hablamos de estilo y de estigma? Del gineceo. O sea, no me acuerdo Bien. si digo lóculo estaría bien o no, porque son como 5, pero están todos juntos. O sea, Pero es algo que está por ahí. sí y no. Porque en este caso coincide el número de lóculos ¿con quién? ¿Con el número de qué? No, el ovario es uno solo. ¿Qué forma? ¿Por qué está formado el ovario? Claro. ¿Cuáles son las piezas constituyentes Carpelos. del gineceo? Exactamente. Carpelos. ¿Sí? Exactamente. Siempre, o por lo menos generalmente, hay una rama por cada uno, por cada carpelo. ¿Sí? Cuando se dividen ramas, porque a veces que, como en el caso de los cítricos, de las rutáceas, que hay más de un carpelo, ¿sí? Pero fíjense, ¿se acuerdan la flor de ese cítrico que estaba ahí descuartizada? Pero el estigma era uno solo, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que hay un carpelo, ¿sí? No hablamos de esto, pero hay varios carpelos conformando un cítrico, ¿sí? Un esperidio, ¿está bien? Pero en ese caso el estigma no se divide en ramas, pero cuando hay un estigma que se divide en ramas, cada ramita proviene de un carpelo, ¿está bien? Entonces dijimos, androceo, monadelfo, ¿sí? Un gineceo, un ovario pluricarpelar, ¿sí? Plurilocular, y de placentación, si tengo muchos carpelos, muchos lóculos, la placentación, ¿cómo va a ser? Axilar. Axilar. Bien. ¿Está? Bien. Bueno, perfecto. Otra cosa que pueden encontrar en las flores es esto, ¿sí? Que parece ahí como un segundo cáliz, pero en realidad es un calículo, ¿sí? En realidad son bracteolas que aparecen ahí, que no se tienen en cuenta como estructura floral, en realidad son estructuras extraflorales. Bien, después tenemos otras especies como Faralcea bonariensis, ¿sí? Malvavisco, le dicen. En realidad hay muchas especies que le dicen malvavisco, pero es una planta hermosa, con un color muy llamativo, muy particular. Las flores por ahí no son tan grandes, pero tiene una floración tan abundante que realmente llama la atención. Y tiene las hojas discolores, ¿sí? El haz y el embés tienen diferente color, porque el embés es tomentoso, tiene pelitos, y eso hace que tenga un tono así, algo grisáceo, plateado. Un arbustito muy lindo, y además que tiene aplicaciones medicinales. Y la de abajo, Anoda cristata, es una especie que incluso hay una docente que ustedes ya van a tener en la carrera, que está haciendo su doctorado con esta especie, que tiene usos medicinales, pero habitualmente aparece comportándose como maleza, ¿no? Porque es una especie espontánea, pero no deja de ser linda. ¿Mm? ¿Algo más, Laurita, de acá? No, ahí por ahí se ve o se empieza a ver el fruto, no sé si abajo. Acá, a ver.
Estamos Acá, abajo esto a la derecha en esa fotito. empieza a disolverse los Empieza, frutos. ahí está Fíjense, claro. numerosos carpelos, ¿sí? Que puede dar, otra vez dice la misma, Sí, que puede dar una cápsula, ¿sí? O puede dar esquizocarpos. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? Esquizocarpos, ¿no? No. Bueno, son frutos muy particulares que a la madurez se dividen longitudinalmente, pero que no liberan la semilla, ¿sí? No son dehiscentes. ¿Qué quiere decir? Que la unidad de diseminación es un carpelo con una o varias semillas. ¿Está bien? Esquizocarpos. Y cada partecita de un esquizocarpo se llama, cuando se divide así longitudinalmente, mericarpo o mericarpio. ¿Sí? Vamos a ir refrescando las cosas. Martín seguramente en el teórico se lo habrá dicho esto. sí. Bueno, Sí, lo dijo. en esta familia no tenemos que olvidarnos que hay una especie muy, muy importante por el uso que se le da, por la importancia económica, que es el algodón, o los algodones en realidad. Digo los algodones porque son varias especies las que se utilizan con ese fin, aunque bueno, una de esas 4 especies es la más difundida. ¿Sí? Bien, y otra particularidad del androceo, que lo decía ahí en la filmina anterior, pero acá no lo repetimos, es que las anteras son monotecas. ¿Qué quiere decir eso? Mono, nuevamente, una teca. O sea que ese estambre tiene solamente las anteras con una sola teca. ¿Sí? Bien, pasamos de familia. Bien, vamos a las crucíferas o verasicáceas del orden papaverales, ¿sí? Que cambiamos de orden. Bien, acá tenemos especies generalmente herbáceas, pero pueden ser tanto anuales, bianuales o perennes. Bianuales quiere decir que cumplen su ciclo en un periodo mayor a 1 año, pero igual o inferior a 2 años. ¿Sí? Las hojas van desde simples a compuestas, alternas, con frecuencia pinnado-lobuladas o liradas. Liradas quiere decir muy divididas. ¿Sí? Flores y frutos, bueno, las flores son actinomorfas, ¿sí? Pero con la particularidad de que al ser tetrámeras, ese perianto, o sea, con la corola con 4 pétalos, forma justamente a primera vista una cruz. ¿Sí? De ahí deriva el nombre de esta familia, crucíferas, fácil de acordarse. ¿Sí? Estambres tetradínamos, ahora vamos a ver qué significa eso. Gineceo súpero, bicarpelar, y como fruto tiene silicua o silícula. ¿Sí? Una familia que cuenta con unas 3.500 especies. Ahora bien, con estas imágenes ustedes se darán cuenta de que hay muchísimas especies que son utilizadas por el ser humano, ¿sí? En la alimentación, incluso alguna oleaginosa como la colza, por ejemplo, pertenece a esta familia. ¿Sí? Pero tenemos muchísimas hortícolas, como son los nabos, el rabanito, las coles, ¿sí? Como los repollito de Bruselas. Tenemos el coliflor, brócoli, ¿qué más? Pak choi, rúcula, ¿sí? El cale, Cale, que ahora se está poniendo de moda. consumiendo más. Bueno, y son especies que ya mencionábamos en clases anteriores, en las prácticas anteriores,
que su ingesta está recomendada por la medicina, porque tiene compuestos azufrados, que son justamente los que le imprimen ese olor, para algunos desagradable cuando se los cocinan sobre todo, ¿sí? O sea, es bien detectable cuando en una cocina se está hirviendo un brócoli o un coliflor o un repollo, porque tiene un olor muy, muy fuerte, y justamente son esos compuestos azufrados, que en general el azufre, cuando hay compuesto azufrado en un vegetal o en algún lugar, se hace notar porque son olores fuertes, pero son los que le dan ciertas propiedades medicinales que los hacen anticancerígenos, antitumorales en realidad. Entonces, Laurita contaba que está recomendado su ingesta por lo menos entre 4 y 5 porciones semanales. Entonces vamos a comer crucíferas para cuidar la salud. Bien. Además son ricas, ¿no? Es como... Sí, son riquísimas. A mí me encantan. Tiene fanáticos, pero también tiene detractores. A no le gustan. Son sabores particulares, ¿no? Bien, ahí tenemos algunas imágenes de estructuras reproductivas, ¿no? En el tridente superior tenemos las flores. Tenemos un diagrama floral a la derecha y tenemos una foto, una toma de vista de arriba de la flor. Ahí se ve notoriamente esa corola tetrámera de alipétala formando una cruz. ¿Sí? Entonces, no le pueden errar. Si ustedes ven esta flor, probablemente esa especie pertenezca a las crucíferas o brasicáceas. Miren la imagen del centro. A ver. Bueno, ahí se ve los cuatro sépalos también, se ven los 4 pétalos. Y miren el androceo. Y ayúdense también, ¿no? con el diagrama floral. ¿Qué pasa con el androceo? Vamos, Francisco, nosotros lo estuvimos viendo esto en el grupo, ¿eh? No, sí, el androceo es es tetradínamo, sería. Exactamente. ¿Sí? Tiene 2 niveles de estambres. Exactamente. ¿Cuántos estambres hay ahí en esa flor? Sería un nivel de 4 y otro nivel de 2, dando 6 en total. Ciclo. Hablemos de ciclos. Ciclos. Es más correcto decir ciclo. Claro, antes que niveles, ciclos serían. Exactamente. ¿Para qué? ¿Sí? Se ve, para que estoy buscando. Exactamente. Un ciclo de estambres más externo, con 2 estambres, ¿está bien? Uno de esos estambres sería este, por ejemplo, que se ve acá. Pero que me salió mal el. ¿Sí? ¿Está bien? El otro está del otro lado, no se alcanza a ver ahí. Que son estambres, fíjense con respecto a los otros, a estos. Fíjense que son más cortos, ¿verdad? Esos larguitos son estos 4. ¿Está bien? Entonces, si tengo 4 estambres más largos que el resto, decimos que el androceo es tetra, de 4, tetradínamo. ¿Sí? 4 estambres, dínamo viene de fuerza. 4 estambres con más fuerza. ¿Sí? 4 estambres más largos que el resto. ¿Está? ¿Se entiende? Fíjense también la posición de esos estambres con el resto, con los ciclos florales estériles, ¿no? Puntualmente con la corola. Fíjense que el ciclo más externo, ¿cómo se posiciona con respecto a los pétalos? ¿Cómo son? ¿Se acuerdan cómo se decía? ¿Alterni u oppositi? Son alternipétalos. Son alternipétalos. ¿Está? Sí. El ciclo de estambres más externo, porque tenemos 2. ¿Está? Los más internos son oppositi pétalos. ¿Cómo se entiende esto? Y los sépalos también, va.
Yo pensé que estaba hablando de los Claro. sépalos. O sea, depende de quién lo referencie. Si vos decís, tiene el ciclo, ahí vamos a complicar un poquito la existencia. El ciclo de estambres más externo, ¿sí? Que está compuesto por 2 estambres, son alternipétalos y opositisépalos. ¿Está bien? Pero es sencillo, pero ya diciendo alternipétalos ya se entiende que son opositisépalos. ¿Por qué? Porque hay, botánicamente hablando, hay una famosa ley que tienen que tener en cuenta, que es la ley de alternancia. ¿Qué quiere decir? En un diagrama floral, si yo dibujo un diagrama floral, las piezas de un ciclo floral, son alternas al ciclo anterior y al ciclo posterior. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Fíjense que ahí no es casualidad que los pétalos están alternos a los sépalos. ¿Se entiende? Donde se unen los 2 sépalos, ahí está alternado un pétalo. Y el primer ciclo de estambres está alterno a los pétalos. ¿Está bien? Cada vez que voy dibujando un ciclo, lo voy dibujando intercalado al anterior, ¿sí? Y por lo tanto me va a quedar intercalado al siguiente. ¿Se entiende eso o no? La ley de Sí, creo que lo alternancia. entendí. Bueno, O sea que las piezas de la corola, o sea, no se superponen con las piezas del cáliz. claro, Claro, eso Ah, está. ¿sí? Los Y así pétalos van a... sucesivamente. Exacto, sucesivamente. Esa es la ley de alternancia. ¿Está bien? Bien. ¿Está claro acá? ¿Estamos hasta acá? Y acá, evolutivamente, acá había, o sea, estamos hablando de vaya a saber cuándo, había 2 ciclos de 4 estambres. ¿Sí? El ciclo de estambres más externo perdió, evolutivamente hablando, con los años, vaya a saber cuándo, por eso digo, perdió esos 2 estambres y quedaron ahí 2 estambres huerfanitos, los más cortitos. ¿Tá? Entonces, en una fórmula floral sería correcto escribir androceo, ¿sí? Androceo 2 más 4, ¿sí? Y no 4 más 2, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy escribiendo la fórmula floral desde los ciclos más externos hacia los ciclos más internos. ¿Está bien? Entonces, androceo 2, porque son los 2 estambres del ciclo más externo, más 4, que es el ciclo más interno. ¿Está bien? Eso sería mejor que escribir androceo 6. ¿Se entiende eso? Bueno, Porque sí, da más información, ¿no es cierto? Por eso. O sea, no solo es el número, sino que si lo escribo de esa manera, entonces yo puedo mostrar que están los 2 ciclos. Si yo pongo el total, no es que esté mal, pero me está faltando algo de información. Y la idea es que tanto la fórmula como el diagrama sean herramientas que me brinden información rápida de cómo son estas flores, ¿no? bien. Y ahora, ¿recuerdan qué fruto, incluso lo decía en la filmina, qué frutos típicos tenía esta familia? ¿Cómo se llamaban? ¿Silicua Silicua o silícula? o silícula. ¿Sí? Ahora vamos a ver por... Bueno, estos son todos silicua, ¿no? Pues Bien, silícula ¿cómo creo que te- era más larguito. Exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué decís que son todos? ¿Cómo te acordaste? Porque hacía esa diferencia en la forma, como que las silículas eran más larguitas, más finitas, y esta eran como más, como una... Más acordar digo una hostia ahora, pero más acordar que sí, como una Sí, paleta, como es una que pelota justamente, ¿sabés de cómo ping-pong, se llama? algo ¿Cómo así. le dicen popularmente a esta especie que da este tipo de silícula justamente? Moneda del Papa. Porque hace recordar a una hostia, o algunos habrán dicho una papa frita, tipo de esas comerciales, ¿no?
que vienen redonditas. Bueno, y hay una regla memotécnica que seguramente ya ustedes lo sabrán, que es cuando se trata de silicua o silícula, es porque el fruto largo tiene el nombre más corto y el fruto corto tiene el nombre más largo. ¿Está bien? Entonces, justamente, estos son silículas. ¿Está bien? ¿Sí? El nombre largo, el fruto es más corto. ¿Y cuánto más corto? Se dice que la silícula tiene una relación largo-ancho más o menos parecida. ¿Sí? 1 a 1 o ahí cerquita. En cambio, la silicua tiene una relación de 3 a 1. O sea, es al menos 3 veces más larga que ancha. ¿Está bien? Ahora vamos a ver igual alguna. Pero lo importante, más allá de que se trate de silicua o silícula, es cómo está conformado ese fruto. ¿Por cuántos carpelos? Ahí tienen el diagrama floral. No sé si es tan amigable para verlo, pero a ver si se animan a... ¿Cuántos carpelos? ¿Se dan cuenta cuántos hay? No. A ver si la otra... 2. 2 carpelos, ¿sí? 2 carpelos. Ahora pasemos a la otra, a ver si podemos dilucidar algo más. Ah, me habían quedado los circulitos. Bien. Ah, esa 2 es la carpelitos. famosa bolsita del pastor, ¿no, profe? La bolsita de pastor, exactamente. Capsela bursa pastoris. El nombre científico también te ayuda. Fíjense, acá, este fruto, ¿qué es? A ver si se acuerdan la regla memotécnica. La silicua. Una silicua, ¿sí? Ven que es notoriamente más larga que ancha. ¿Tá? Bueno, y acá, fíjense que aparece nuevamente esa flor con una corola bien característica en forma de cruz, ¿sí? O sea, perianto tetrámero, androceo con 6 estambres tetradínamo, ¿sí? Todas esas características uno tiene que ir asociándolas. Y flores, o sea, flores, corolas que en general tienen colores blancos, amarillo o violetas, lilas, ¿sí? en esos tonos. Hay ornamentales también dentro de esta familia, el alelí, ¿sí? Además de la moneda del Papa, que tiene un color, la flor tiene un color violeta bastante fuerte. Bien, y acá en el caso de la bolsita de pastor, ¿silicua o silícula? Silícula. Silícula. Bien. Bueno, y fíjense acá, que se ve bien, esto era un carpelo y esto otro. ¿Sí? ¿Y esto que queda en el medio qué son? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Semillas. ¿Está bien? Y fíjense que quedan unidas ¿a qué? ¿A qué quedan unidas ahí? ¿Eso no es el tabique o el replum? Muy bien, exactamente. Tabique, ¿sí? Que en realidad es un falso tabique, o replum. ¿Y por qué digo falso tabique? ¿Por qué no es un tabique verdadero? Porque ese tabique, ¿qué origen tiene? No me acuerdo. Falso tabique o replum. ¿Qué origen tiene? ¿Será realmente un tabique carpelar? No, es placentario. ¿Qué quiere decir eso? Que ese tabique se forma por el crecimiento de las placentas. ¿Y qué es la placenta? Es un tejido, ¿no? Un tejido que soporta ¿a quiénes? Vamos, Los Estefano, lo tenés óvulos. ahí en la punta, a los óvulos. ¿Está?
Bien, Sí, entonces, repasemos el gineceo, el ovario de las crucíferas. ¿Sí? Dijimos que tenían, ¿cuántos carpelos? ¿Cuántos carpelos? 2. 2 carpelos, ¿cuántos lóculos? ¿Cuántos Los lóculos? lóculos están separados. 2 o 1. Ah, y bueno, esa es la pregunta. 2 o 1. Claro, ¿en qué radica la duda? ¿Qué hago? ¿Tengo en cuenta ese falso tabique o no lo tengo en cuenta? Bueno, los tabiques placentarios no se tienen en cuenta. ¿Sí? Algún botánico dijo, "Ay, no lo veo, no lo veo". Es como que no existiese, digamos, para contabilizar el número de lóculos. O sea, tengo 2 carpelos con un lóculo. ¿Sí? ¿Está bien? De hecho, en la filmina anterior, en la moneda Menos del mal Papa, que le pusieron falso, dice. sí. En la moneda del Papa, ahí dice, para que agarro el cosito este, ¿sí? Ahí se ve bien. Esto que queda acá es ese replum, es ese tabique placentario, ¿sí? Que no se cuenta. O sea, tenemos 2 carpelos, ¿sí? Un lóculo y la placentación. ¿Sería placentaria? No, no, Pero no existe placentaria. placentifraga, perdón. No, eso es la de Eso es de licencia, licencia. no te. Ah, me estoy perdiendo. me perdí. Placentifraga quiere decir ruptura a nivel de las placentas. Fraga es ruptura. Claro, me quedé con el ejemplo de la Que bolsita del pastor. es bien característico de este. Está bien lo que decís vos. Nada más que tenés que guardar la respuesta para otra pregunta. Pero, ¿cómo es la placentación? Si es gamocarpelar y. O sea, que no tiene nada en el medio, yo creo que sería central. Pero. Es como el axilar, pero sin los tabiques, pero no son de ese estilo. ¿Sí? No son falsos, O sea, sino que son. un carpelo, otro carpelo. ¿Dónde están los óvulos? En la unión de los carpelos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo es la placentación? ¿Axilar? No. No, axilar, si los carpelos estuviesen así, siempre teniendo en cuenta que los óvulos están en la punta de mis dedos, ¿no? Pero no, es así. Claro. Y A ver, parietal tampoco, ¿no? ¿cómo? Parietal no. Claro, parietal, Sí, Ah, al fin. parietal. A ver si se los dibujo. A ver, si tenemos, ¿está? Ese es el ovario. ¿Está? El falso tabique, ¿no? Uy. ¿Sí? Acá termina un carpelo, acá termina el otro. Y los óvulos, quiero ver, dibujando con este cosito. Ahí se insertan los óvulos. ¿Está? Ahí. ¿Sí? Sobre las paredes. Sobre las paredes. Por eso es parietal. ¿a ¿Está? dónde dibujaste, Tano? Yo no veo nada. ¿En serio? ¿No se ¿Alguien ve? ve algo? Yo lo Sí, veo. sí, sí. Yo sí. Laurita, capaz que te quedó, ¿sabes dónde? Atrás de la columna de las cámaras. Ah, ahí está. ¿Sí? Porque lo dibujé justamente, yo tengo en otro lado, tengo la barra de Ah, no, las sí, ahí cámaras. corrí, ahí nos corrí. ¿Sí? Yo digo, ¿dónde ven todo eso? ¿Está bien? Y después, cuando hay licencia, ya que nombramos la licencia de placentifraga, lo que pasa es se rompen, uy, ¿para qué tengo? Se rompen los carpelos a la altura de la placenta, ¿sí? Ahí. Un poquito más cerquita, pero para que ustedes lo puedan ver. Entonces, acá. ¿Sí? Entonces suele quedar esto así. El tabique con las semillitas, ¿sí? Esos óvulos se transforman en semillas. Entonces se ve lo que se ven en estas imágenes acá. ¿Ven? O sea, en realidad
acá todavía tiene los carpelos, las valvas, que son medias transparentes. Pero una vez que se caen los carpelos, que queda el falso tabique, ¿sí? La flecha amarilla no soy nada. Queda el falso tabique, ¿sí? Y acá estaba la semilla, ahí estaba la semilla, nada más que la semilla ya se cayó también y queda ahí un resto del funículo donde estaba inserto ese óvulo. Pero bueno. ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, avancemos. Unos expertos en silicuas van a ser. Expertos. Bueno, pasamos de orden, ¿sí? Pasamos al orden de los mirtiflorales, a la familia de las mirtáceas, la familia de Mirta. Bien, una familia bastante importante, ¿sí? Con 131 géneros y 4.620 especies. Familia que nos resulta muy simpática, porque tiene especies muy lindas, con muchos usos, mucha representación en la flora argentina y sudamericana en general. Ahí encontramos árboles, arbustos y subarbustos. Raramente, o si no dice acá, no hay hierbas. ¿Tá? Hojas simples, y acá también tenemos especies generalmente muy aromáticas. ¿Sí? Seguramente ustedes habrán estrujado alguna vez alguna hoja de eucalipto y habrán sentido el olor a eucaliptol, ¿sí? Que está ese aceite esencial contenido en unas glandulitas que tienen tanto las hojas como los frutos. Bueno, tenemos flores que pueden estar solitarias o agrupadas en inflorescencias, notoriamente actinomorfas, perfectas, ¿sí? O sea, hermafroditas, 4 o 5 sépalos y pétalos, estambres numerosos y exertos, ¿sabe? Estambres bien exertos quiere decir que sobresalen de la flor, de los ciclos estériles, son bien notorios, muchas veces coloridos, como se ven en esa hermosa flor de Aca celoviana, una especie nativa, le dicen guayabo del país, o falso guayabo. Esto de ponerle falso a las especies es raro, o sea, como que le quita identidad a la pobre especie. Guayabo del país suena mejor, por lo menos para mí. Estambres numerosos, dijimos, flores epíginas. Frutos, que puede haber frutos bayas, como el caso de la guayaba, puede haber cápsulas, pero hay un fruto muy característico de un género que ya vamos a ver, el género Eucalyptus, que son frutos diplotegias, que no dejan de ser cápsulas, pero que son cápsulas tan particulares que tienen nombre propio. ¿Sí? Acá estamos hablando de especies de ovario, o sea, es una familia con ovario ínfero. Acá cambiamos, ¿sí? Veníamos de ovario súpero. Acá tenemos especies de ovario ínfero. Bien, en Argentina viven 24 géneros, no es poco, 73 especies y 4 especies endémicas, que ahora me sembró la duda, quiero saber cuáles son, pero que a lo largo y a lo ancho del país encontramos, diría yo que en casi todos los ambientes y ecorregiones, mirtáceas. Cuando nosotros vamos al Palmar, y este año no lo podemos hacer, realmente nos hacemos un festín de mirtáceas porque hay varias, una más linda que la otra, y además es un placer para los botánicos porque son todas difíciles de determinar, porque son todas parecidas. Entonces, realmente, en cada viaje que hacemos, como que nos venimos con una clave para determinar alguna especie que nos quedaba ahí pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos anacahuita, ¿sí? Depende a qué lugar de Argentina vayamos, le decimos anacahuita, más en la Mesopotamia, en la Ribera Platense, Worcomolle, más en las yungas, Ablepharocalix salicifolius, una especie muy linda como ornamental, con frutitos rojos, abundantes, comestibles, que
una especie que llega hasta la ribera platense, con muchísimos y comprobados usos medicinales, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio. El ñangapirí o pitanga, Eugenia uniflora, una especie también que baja desde la mata atlántica de Sudamérica, por la selva misionera, el Chaco húmedo y el litoral. También frutos muy lindos, comestibles. ¿Sí? Se adapta muy bien el cultivo acá en provincia de Buenos Aires. Martín tiene un ejemplar enorme en la casa. Allá en Valle Verde, en lo que va a ser mi casa, también tengo uno bastante grande. Hermoso cuando florece, floración blanca. Unos frutitos muy, muy particulares que ahora lo vamos a ver. El Ubajay, ¿sí? Hay la localidad más cercana justamente al Parque Nacional del Palmar, se llama Ubajay. ¿Por qué? Evidentemente le pusieron ese nombre por la abundancia que había de esta mirtácea. ¿Sí? Eugenia Mirciantes, Hexaclamis edulis, con ese epíteto específico de dulis, que quiere decir comestible, unos frutos bastante grandes, algo ácidos, pero comestibles al fin. El famoso arrayán o quetri de los bosques andinos patagónicos, incluso hay un bosque, sí hay un bosque famoso y hay un parque nacional, que se llama justamente Arrayanes. Después el guavillú, Mirciantes pungens, que hay un ejemplar muy, muy lindo, muy añoso en el Instituto Alvear, ahí al ladito de la UNLU, que solemos recorrer en cursadas no pandémicas. Y después la famosa guayaba, ¿sí? Donde incluso hay muchos cultivares, yo creo que es una de las mirtáceas comestibles. Hay muchos frutales en esta familia, muchos frutales nativos que quizás no fueron desarrollados aún, ¿sí? No está desarrollada la tecnología de producción ni la comercialización, ni siquiera está desarrollado el paladar. Mucha gente no conoce que hay frutales nativos en nuestro país. Bueno, la guayaba llega hasta Argentina y es uno de los frutales quizás más difundidos de la América tropical. Del género Psidium. Cuando vamos al Palmar vemos un Psidium. Hay alguna guayaba, pero probablemente cultivada. Pero hay un subarbusto chiquitito. Psidium salutare, justamente, ¿se acuerdan? Bueno, acá me parece que me pasé una filmina de las imágenes. A ver. Acá tenemos algunas imágenes de las especies que mencionamos recién. La nacahuita, hermosa cuando florece, hermosa cuando tiene frutos. Las aves se pelean por comerse los frutitos. Suele hacer un licor de nacahuita que es una delicia para aquellos que les gustan los licores. El guavillú, también frutos comestibles. Además, miren qué belleza, ¿no? Miren el ñangapirí o pitanga con esas costillas. Y fíjense, nótese en los frutos los restos, ¿sí? De cáliz. Que eso nos indica, incluso acá en la guayaba también se ve, restos de cáliz. Eso da cuenta acá de que estamos hablando de flores de ovario ínfero. Bueno, ahí se ve también la hermosa corteza del arrayán. Muchas de estas especies tienen lo que se llama, tienen cortezas que quizás se desprenden en placas, otras no, pero muchas sí se desprenden en placas. Incluso se habla de cortezas frías, porque al tacto son tan lisitas y retienen algo de humedad, entonces uno cuando las toca le da sensación de frescura. Bien, un género muy, muy importante en esta familia son los eucaliptus, con aproximadamente 600 especies originarias de Oceanía. En Argentina hay muchas especies presentes que fueron difundidas como cortinas forestales y para destinarla a uso tanto de pasta de celulosa, para papel y cartón, o para aserrado, ¿no? Como Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna. Y ahora concentrémonos en las características vegetativas y reproductivas, ¿no? de estos árboles.
En cuanto a características vegetativas, ¿qué podemos decir? Hojas lanceoladas. Bien arriesgado. Lanceoladas, acá se ven lanceoladas. Algunos que tienen hojas lanceoladas, pero un poquito, o sea, asimétricas, se le dice falcadas. Falcadas viene de forma de hoz, como la hoz que se usaba antiguamente, o bueno, se sigue usando en algunos lugares para cortar caña de azúcar o algunos cultivos, ¿sí? Pero fíjense que al lado hay unas hojas orbiculares o circulares, que quizá en las especies más difundidas en Argentina, acá, se pueden ver en Eucalyptus cinerea, que es el eucaliptus de adorno, o algunos le llaman medicinal, aunque todos son medicinales, que está al lado del bicicletero de la UNLU, ¿sí? Aparecen esas hojas en la base, sobre todo de los ejemplares adultos, de forma circular, ¿sí? En el mismo ejemplar suelen aparecer dos tipos de hojas, e incluso con filotaxis distinta. Las hojas orbiculares o redondas con filotaxis alterna, y las falcadas o lanceoladas con con filotaxis alterna a las otras. ¿Sí? Bueno, ese fenómeno se llama dimorfismo foliar. ¿Sí? Quiere decir, dos tipos de hojas sobre un mismo ejemplar, sobre una misma especie. ¿Está? Vayamos a las características reproductivas. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué serán esos? Muchos Estambres. estambres. Estambres, claramente. Y si son estambres, ¿qué órgano es? Es una flor, el órgano reproductivo. Es una flor. Es una flor. Y esto que está acá, que parece un merengue. Ese sería el fruto, ¿no? Ah, caíste en la trampa. Si eso es un fruto, ¿esto qué es? Eso parece una cápsula, profe. Lo último que circulé es que justamente es un tipo de cápsula particular, una cápsula de ovario ínfero, ¿sí? Que es efectivamente el fruto, se llama diplotegia. Diplotegia. ¿Está bien? Ahí adentro hay numerosísimas semillas, generalmente, chiquititas. Bueno, ahora, ese es el fruto característico típico del género Eucalyptus, diplotegia. Ahora, si eso es fruto, esto que está acá arriba que parece un merengue, ¿qué es? Pero lo tienen ahí nombrado. Dice corola. Dice corola, pero ustedes no se animan a decir corola porque no les parece una corola. ¿Sí? Es que, profe, yo estaba por decir una teoría. Parece una dehiscencia, ¿cómo se dice? Pixidio, ahí está. Porque tiene como una línea de dehiscencia. Eso estaba por decir, pero no me animé por las dudas. Lo que pasa es que el pixidio tiene una línea de dehiscencia, ¿sí? Ecuatorial, horizontal, ¿sí? No vertical. ¿Está bien? ¿No sería transversal, profe? Transversal, sí, exactamente. ¿Yo qué dije? Sí, transversal. Transversal. No, dijiste ecuatorial, está Sí, bien, ecuatorial, el por el Ecuador Ecuador. están haciendo la... Parece un disco, además. Claro, en este caso, aunque usted no lo crea, las líneas de dehiscencia son longitudinales. ¿Está bien? ¿Ves? Son longitudinales. Ahí, eso. Bueno, ahí me quedó el circulito, pero... Acá Lo que pasa que están... En esta se ve mejor. Para mí se estaba confundiendo la caída de la corola con la dehiscencia. Para mí es... Bueno, entonces pará. Avancemos, Estefano, y ahora vemos si interpretamos tu confusión. Bueno, esto que está acá, que parece, vuelvo a reiterar, que parece un merengue, efectivamente es la corola.
Ahora, ¿qué pasa con esa corola? Esa corola es gamopétala, ¿sí? Y es leñosa. ¿Está bien? Entonces, se termina cayendo. ¿Está? Entonces, este estado es previo a este. ¿Sí? Cuando se cae la corola, se liberan esos estambres exertos. ¿Sí? Y después la flor progresa con su ciclo biológico, se poliniza, se fecunda y da como resultado un fruto pixidio. Digo, diplotegia, perdón. Ya me confundí, ya dije pixidio yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el género Eucalyptus tiene esta particularidad además. ¿Sí? Tiene como una flor con corola, o sea, flor, gineceo ínfero, ¿sí? Con estambre, con una corola gamopétala, ¿sí? Leñosa, que es caediza, se cae. Y cuando se cae, se liberan esos estambres numerosísimos. ¿Sí? ¿Sí, Estefano? ¿Está claro eso? Sí, sí, gracias. Bueno. Bien, perfecto. La excepción es solo para este género. No es de la familia, sino del eucalipto nomás. Es del eucaliptus. Ahora vamos a ver. No, ya no vemos más. Las anteriores, mirá. ¿Para qué vamos para atrás? No, podemos ver la casteloviana, que ahí se ve bien Sí. Ahí Mirá. van a ver una corola típica de corolianos con unos pétalos bien vistosos, ¿sí? Ahí en la nacahuita también, pero en la otra Sí, se ve pero mejor. se ve mejor en la otra. Acá, mirá. Ahí. Y es de ¿Sí? tu planta. Y es de mi planta. Esta planta la tengo yo. Miren. Acá. ¿Ven? Estos son un pétalo, 2 pétalos. A ver si cuento bien. 3 pétalos, 4 pétalos, no sé. Bueno, tiene 4, acá. Tiene 4 pétalos. ¿Sí? Estos son los sépalos. 4 sépalos. ¿Lo ven ahí? Chiquititos. Hay más chiquititos. ¿Sí? Ovario ínfero, estambres numerosos y exertos, y que tiene como fruto una hermosa baya de ovario ínfero, que incluso es comestible. Por eso le dicen guayabo del país, es uno de los frutales nativos para difundir. ¿Sí? Es como una guayabita, es una baya de ovario ínfero. ¿Está bien? Más se acordaba limpiatubos, los estaminoides. Estaminoides no, los estambres. Bien. Es que justamente... Creo que la clasifiqué en esta familia. Bien, es que pertenece a esta familia, justamente. Bueno, ahí va, se toma su tiempo. Bueno, y por último, y para despedirnos, y ya estamos en tiempo cumplido, pero vamos bien. Bueno, las apiáceas o umbelíferas, ¿sí? Del orden umbeliflorales. Nunca nada más fácil. Orden umbeliflorales, ¿sí? Familias umbelíferas o apiáceas, y sí saben algo, seguramente ya saben algo, pero ¿a qué les hace acordar? Umbelíferas. ¿Qué tendrán como característica marcada, notoria, que hace que no nos podamos olvidar nunca de esta familia? A las umbelas. Umbelas, perfecto, ¿sí? Umbelas. Y apiáceas, ¿quién pertenecerá a esta familia? Apiáceas. Pero, caballo blanco. En ensalada. Con manzana y... Hoy comí. ¿En Manzana serio? verde, apio. Qué rico. Apio, apiáceas, apio. Bueno, hábito de crecimiento generalmente herbáceas, ¿sí? Con hojas bastante particulares porque no solamente que suelen ser aromáticas, sino que están sumamente divididas. Incluso en algunos casos llegan a ser, los folíolos llegan a ser prácticamente hilitos, ¿sí? Ya van a ver, como el caso del hinojo, por ejemplo,
también pertenece a esta familia. Flores isostémonas, ¿qué quiere decir? Iso igual, ¿sí? Mismo número de estambres que de pétalos, cíclicas, epíginas. El gineceo es ínfero, acá estamos dentro de un orden de gineceo ínfero, ¿sí? Bicarpelar, o sea, dos carpelos con uno o dos, con dos lóculos, uni o dos ovulados, o sea, por cada lóculo puede haber una o dos semillas. Y las flores, como dijimos recién, siempre reunidas en umbelas, pero generalmente se encuentran especies que tienen inflorescencias compuestas, umbelas de umbelas. Aunque hay umbelas solitas. Bien, ahí tenemos hojas, en algunos casos muy, muy divididas, ¿sí? Ahí tenemos una inflorescencia característica, en este caso, umbelas de umbelas, ¿tá? Para aquellos que no recuerdan. Vamos a... Esto es una umbela, ¿sí? Muchas umbelas reunidas en una umbela más grande, ¿sí? Umbelas de umbelas. Incluso en esta inflorescencia suelen encontrarse algunas brácteas, ¿sí? Y bracteolas. Brácteas porque acompañan a toda la inflorescencia en su conjunto, bracteolas porque acompañan a cada flor en particular, formando una especie de escudo que también se le dice involucro, como en el caso ya vamos a ver, del capítulo de las compuestas, ¿sí? También se le llama involucro, puede estar presente o no estar presente, no es algo que sea típico de la familia o determinante, que tenga valor sistemático. Algunas veces sí, a veces no. Bueno, ahí se ven las florcitas, ¿sí? Con una corola pentámera. Acá se ven los 5 estambres bien alternos, ¿sí? Y es una familia importante, ¿por qué? Porque dentro de esta familia se ubican un montón de especies, tanto alimenticias como condimenticias. Ya especies que son aprovechadas por la raíz, como en el caso de la zanahoria, Daucus carota, que tenemos en esta familia, aunque también se pueden comer las hojas de la zanahoria, no son de mi mayor agrado, pero son comestibles también las hojas, hay personas que hacen tortilla de hoja de zanahoria. Se pueden consumir las hojas, las bases de las hojas, como en el caso del hinojo, ¿sí? O la hoja completa, como en el caso del cilantro, ¿sí? O también se pueden consumir sus frutos, que son estos que están aquí, ¿sí? Que tienen un nombre muy particular, ¿sí? Se llaman carpadelos. Carpadello. Suena a italiano, ¿no? Carpadelo. Y no son más que frutos esquizocárpicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? Ya vimos una familia que podía dar esquizocarpos, las malváceas. Nada más que en ese caso eran esquizocarpos solitos. En este caso, este esquizocarpo es muy particular. ¿Por qué es tan particular? Fíjense, primero que dijimos que tiene ese fruto, es de ovario ínfero, ¿sí? Tiene 2 carpelos que a la madurez se dividen a la mitad y dan dos partes, justamente, 2 mericarpios. ¿Está bien? Espera que vamos a buscar. ¿Sí? Se dividen acá, por ejemplo. Esta es una parte, un mericarpio, y este es otro mericarpio, que se suele dividir. ¿Está bien? Y fíjense qué particulares son, porque tienen primero unas costillas ahí bien notorias, ¿sí? Y si uno hiciese un corte transversal de esos frutos, se va a encontrar con unos canalcitos que se llaman vitas, que justamente contienen aceites esenciales, que son los que le dan el aroma. Por ejemplo, el anís. Si alguno ha consumido anís, o mismo frutos de hinojo, o comino, ¿sí? Esos olores tan fuertes están contenidos justamente en esos aceites que están contenidos en esas vitas. ¿Está bien? Incluso muchos
de estos carpadelos tienen apéndices, ¿sí? Como ganchitos, pelitos. ¿Ah? Y otra cosa que tienen esos frutos son restos del estilo y estigma, ¿sí? Que se llama estilopodio. Y uno dice, ¿qué me importa? Bueno, justamente, si ustedes prestan atención en esta imagen de acá, van a ver que los estilopodios suelen ser bastante diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que es una característica de importancia taxonómica o de interés sistemático que me sirve para determinar a las especies muchas veces. ¿Está? Bueno. ¿Qué más de esto? Me parece que me estoy olvidando de algo. Profe, tengo una consulta. Sí, claro. ¿Puede ser que sea tridínamo, que tiene 6 estambres, 3 más largos y 3 más cortos? No, primero tiene 5. No. Tiene 5 estambres. ¿Sí? No tiene 6. Y después, bueno, ese es un dibujo, un esquema. Si uno pudiese ver la flor en vivo y en directo, vería que esos estambres tienen todos la misma longitud. Entonces por ahí te está ahí jugando una mala pasada la perspectiva o el dibujo. ¿Mm? Y bueno, es muy abstracto, hay que decirlo. Claro. Bueno, estas son las limitaciones de la virtualidad, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Ahí lo que se ve mejor es el gineceo. Pero... El gineceo, claro. Bueno, acá algunos ejemplos, como la zanahoria, el perejil, nos estábamos olvidando. ¿Sí? El hinojo, sí. Fíjense las hojas bien divididas que tienen. ¿Sí? Y hasta acá llegamos. No se olviden de que cualquier cosa nos pueden consultar, tanto por correo, por los grupos. ¿Sí? Aprovechenlos. Solo por esta vez seremos capaces hasta contestarles un domingo, imagínense. Bueno, y para el parcial tienen, repasando, gimnospermas, ¿sí? Y después de angiospermas, dicotiledóneas, cepaloidianos, petaloidianos y todo corolianos, ¿sí? Hasta umbelíferas. ¿Ah? Bueno, mucha suerte. Suerte no, porque los chicos van a estudiar, no la van a necesitar. A la suerte. Dejamos de compartir. Bueno. ¿Podés dejar de grabar, Tano, también? Puedo dejar de grabar también, ¿no? Sí, porque Martín quiere subir la clase cuanto antes, me dijo. Sí.